Décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia entra en un programa ambicioso. En la primera parte, porque van a ser dos programas muy ambiciosos. El tema es La Habana, la fundación de La Habana, la capital de Cuba. Además, una ciudad que ha sido la atracción para muchos arquitectos, para muchos enamorados, para muchos amantes o viajantes del mundo. Conocer La Habana es conocer una de las ciudades más amorosas y más lindas del mundo, y no lo digo con exageración. Y para este viaje o esta experiencia de compartir con ustedes la Fundación de La Habana, viene con nosotros un gran amigo de muchos años, arquitecto Tomás López Gotardi, al cual le damos como siempre la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Alberto, muchas gracias por la invitación, es un gran honor. A mí me gustaría empezar un poco, porque tú tienes un historial profesional que me gustaría compartirlo con el público, con los amigos oyentes. Muy bien, muy bien. Bueno, primero quiero mencionar que estudié en la Universidad de La Habana por un año, en el primer año de la derrota de la República, mejor conocido como el triunfo de la Revolución, en los años 59 al 60. Entonces después regresé a este país y completé mi grado de arquitectura en la Universidad de Rensselaer Polytechnic Institute, que clama ser la más vieja de arquitectura en este país. Más tarde, bueno, trabajé en Miami varias veces y fui a estudios de graduados en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, y en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. O sea, que tienes una experiencia larga. Y gané 3 distintas maestrías. Qué bueno. En arquitectura, en diseño urbano y también en planificación de ciudades. Pero mi foco siempre ha sido la arquitectura. Y entonces en el año 70 empecé a trabajar como profesor en la Universidad de Miami y logré mi grado de permanencia, y después fui director del programa del Bachelor de Arquitectura en 2 ocasiones. Y he estado en la universidad, sigo en la universidad porque estoy haciendo un libro. Qué bueno. Que también está... Para eso haremos un programa especial para cuando termines el libro. Ok, fenómeno. Pero bueno, Okay. en el día de hoy yo quería, Sí. porque el tiempo en televisión corre más rápido que los corredores de distancias cortas, ¿no? Sí. Entonces hoy, en el día de hoy, vamos a recorrer, aprovechando que hemos cumplido recientemente el 504 aniversario, cuarto aniversario de la Fundación de La Habana. Y es interesante porque La Habana se funda en el 19, pero anterior a esa fundación de la corona española tiene 2 etapas de fundación también, y me gustaría un poco hablar de eso, porque La Habana tiene 3 momentos hasta llegar al puerto. Bueno, yo no sé si los oyentes y televidentes conocen al surgidero de Batabanó, que es inmediatamente... La ciudad de Batabanó estaba en una carretera que casi era recta, que iba de La Habana, bueno, me imagino que todavía está la carretera ahí, que iba de La Habana hacia el sur de la provincia y pasaba por el pueblo de Batabanó, y después del pueblo de Batabanó venía el surgidero de Batabanó. Y ese fue el primer asentamiento de La Habana. El primer asentamiento, donde nació mi padre, por cierto. O sea, que tú eras de esa zona. Bueno, yo nunca viví en Surgidero, pero yo no sé. Pero era de tu padre. Mi madre era de Alquiza, que era vecina. Era cerca de ahí. Sí, cerca de ahí. Al Por cierto, el Surgidero de Batabanó es un lugar no muy agradable. Bueno, pues por eso después se mudan, porque el sumidero era fangoso, mucho mosquito. Exacto. Y deciden moverse hacia el norte. Hacia el norte, hacia La Chorrera, o sea, hacia la desembocadura del río Almendares, que me imagino que muchos de los televidentes conocen bien. Que era un mejor lugar. Sí, era un mejor lugar, pero entonces después más tarde se mueve más hacia el este, hacia naturalmente la Bahía de La Habana. El asentamiento en La Chorrera fue muy corto, porque se dieron cuenta que había un lugar mejor
Claro. en la propia Habana, muy cerca Claro. del río Almendares, y era el puerto de La Habana. Ahí te Claro, dejo. exacto. Entonces, si empezamos por La Habana, bueno, vamos a lo mejor a mencionar los principales fuertes. Que ese es 1519, es el año que se funda 1519. La Habana en el puerto. Sí. Entonces, el primer fuerte es el fuerte de la Fuerza, que no está, vaya, para sorpresa de todos, no está a la entrada de la bahía, ¿no? Sino está retirado y es en la zona norte de donde empieza el asentamiento en sí de la ciudad de La Habana, ¿no? El Castillo de la Fuerza, que es un castillo que tiene unos bastiones que se salen medio como una estrella, que están en muy buenas condiciones. Tengo entendido por amistades que han ido recientemente, que tienen una gran maqueta, modelo, de toda la ciudad de La Habana allí, como una atracción turística del... Y ubícame ese castillo para los amigos televidentes. Bueno, el que quiera ir, ¿dónde está ese? Sí, bueno, está en la avenida del Puerto, que es paralela a la entrada de la bahía, Claro. y es como media paralela a la cabaña, el fuerte de la cabaña que está del otro lado de la entrada de la bahía, y es ahí antes donde empiezan los muelles y esto y lo otro, donde estaba el barquito, que creo que todavía está, que lo quitaron y lo pusieron de vuelta recientemente, que iba a La Regla, El que cruzaba la bahía. que cruzaba la bahía. Por ahí, si uno entra hacia adentro, hacia la tierra, está el Castillo de la Fuerza. Pero hay otro más importante que el Castillo de la Fuerza. Vamos a ver. Bueno, sí. Los otros son, bueno, yo no lo puedo decir francamente en la secuencia que fueron, porque en realidad no me la conozco, para ser honesto. Yo me imagino que es posible que sea el Morro el próximo. No debe ser la cabaña, porque yo sé que la cabaña no existía. La cabaña fue la última, Karen. Sí, porque la cabaña no existía, por ejemplo, cuando el ataque de los ingleses en 1762. Eso lo sabemos. Es más, construyeron la cabaña básicamente los españoles porque para defender ese flanco, el flanco este de la ciudad, porque cuando los ingleses atacaron, como sabemos, ellos... Pero antes de eso vienen los corsarios. Sí, mucho antes de Es eso vienen los el corsarios. ataque de Jacques de Sores Sí. y de varios corsarios que Sí. son los que motivan a la colonia española, a la monarquía española, Sí. a hacer estos fuertes que tú Estos estás fuertes, conversando. claro. Entonces, claro, el otro es el fuerte de la punta, ¿verdad? Que está allí, que está de cierta manera en el punto climático de toda la ciudad, ¿no? Porque en el fuerte de la punta ahí se unen tres grandes avenidas. Bueno, a lo mejor de manera histórica, asumo yo que es posible que sea, si me ayudas aquí, la avenida que viene desde el Capitolio hacia la entrada a la bahía, muy conocida, que es una avenida dividida, que tiene un área peatonal en el medio, muy famosa, copiando las Ramblas de cierta manera, las Ramblas de Barcelona. Bueno, ahí está también, no sé si ahí o más al norte, el Prado. El Prado, ese es el que me el estoy Prado. refiriendo, al Prado. La avenida del Prado. Yo nunca he tenido buena memoria y no me está mejorando. Que es un paseo bellísimo. Espectacular, espectacular. O por lo menos lo era, ¿no? Ahora no quedan muchas cosas bellísimas, pero sí está ahí. Y después hablo más de eso porque es un lugar muy importante y muy especial. Anyway, de todas maneras, tenemos la entrada a la bahía con el fuerte de la punta, entonces el Prado termina ahí y ahí empieza hacia el oeste el malecón, construido durante la ocupación americana. Y la avenida del Puerto, francamente, no sé qué historial tiene, pero la avenida del Puerto es una avenida preciosa. Pero es anterior. Debe ser anterior, porque haría sentido que sea anterior, Claro. porque conecta hacia el área del puerto de La Habana Vieja, ¿verdad? Precisamente hacia donde está el Castillo de la Fuerza que nos estábamos mencionando antes. Hay una cosa interesante, porque
los historiadores hablan de un proyecto, que el proyecto de San Cristóbal de La Habana, que es la capital, que es La Habana del puerto, Sí. es copiado de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. O sea que es el mismo proyecto que viene de España. Yo realmente no conozco detalles del proyecto de Tenerife, pero bueno, así lo señala la historia, ¿no? Que dicen que el proyecto de La Habana era muy parecido al de Tenerife, que es en las islas españolas. Quiero especificar a los que están oyendo que yo en realidad soy un arquitecto más que nada, yo no soy un historiador, pero aunque yo no he regresado a Cuba en lo que fuera 50 y pico de años, tengo un gran amor por La Habana. Y en particular lo tengo porque mi familia tenía un negocio en La Habana, un negocio de cierta importancia en la calle Muralla. Y por razón de eso, pues entonces visitaba a mi padre y a mi resto de mi familia allí en ocasiones. Entonces, siguiendo para terminar las cuestiones de los distintos castillos. Entonces, el Castillo de la Fuerza sabemos que fue el primero. Posiblemente el del Morro fue el segundo. Y la Cabaña el tercero. Bueno, el de la Punta. Y último Cabaña, el último Cabaña, y después también no debemos dejar fuera el Castillo de Atarés, que estaba en una pequeña loma, en una parte de la bahía de La Habana que se extendía, y entonces ahí estaba el Castillo de Atarés, que tenía el nombre Atarés, no sé el origen, pero viene precisamente de esa parte de la bahía que se llama Atarés. Claro. ¿Okay? Donde estaba, por cierto, muy lejos de allí, estaba el famoso Paso Superior de los años 50, que es el primer paso superior, que era como un puente en tierra, ¿no? Por el cual debajo de él pasaban los vehículos. Y eso fue un gran evento en los años 50. Entonces, y también estaba el de la Chorrera, ¿verdad? El pequeño castillo de la Chorrera, que volviendo a la segunda localización. Al asentamiento segundo. Al asentamiento segundo, ¿ok? Es una construcción bonita, ¿eh? Sí. Entonces, sí lo es. Pequeña, pero bonita. Es pequeña, eso sí. Y entonces, vale la pena mencionar que toda esta área de La Habana Vieja, y tengan en cuenta que La Habana Vieja no empieza en el Malecón, ni empieza en la Avenida del Puerto, en realidad está recesada después de la entrada estrecha de la bahía, ¿verdad? Entonces, toda esa área entre la entrada de la bahía, lo que es la punta en sí, y después el borde oeste de la ciudad de La Habana, ¿verdad? En su asentamiento tercero y original. El último. El último. Toda esa área para el oeste se llamaba Vedado. Se llamaba Vedado porque estaba vedado, estaba prohibido construir ahí y vedado tener árboles ahí, porque se necesitaba tener el espacio limpio. Era como una zona estratégica. Estratégica para defender La Habana. Claro. ¿Okay? Por cierto, el Castillo de Atarés que mencionamos último, ¿verdad? Ese es el que defiende la entrada por el sur, alrededor de la bahía, defiende La Habana del lado sur. Bueno, esos son los grandes castillos. Los grandes castillos. Si quiere, podemos empezar a avanzar hacia La Habana y dar los conceptos básicos. Claro, yo creo que sí, sería ya en esta etapa del programa definir, porque sí, sabemos que se copió de una ciudad española, pero vamos a definir porque La Habana es el atractivo para los amigos televidentes que han sintonizado tarde. Estamos en un programa, o en el primer programa sobre la fundación de La Habana. Van a ser 2 programas porque hay demasiada información y nos acompaña en este recorrido el arquitecto Tomás López Gotardi. Ahí te dejo, Tomás. Sí, bueno, mira, me gustaría presentar los conceptos básicos de La Habana, mencionando que son conceptos básicos de las ciudades tradicionales. Y los conceptos básicos de las ciudades tradicionales es que los espacios públicos, bueno, era por factores objetivos históricos, en el sentido de que las ciudades tenían que defenderse de cualquiera que los atacara, dado y el hecho de que no había transporte, no sea por medios humanos, de caminar, etcétera, o por medios de animales, o sea que las ciudades eran muy compactas. Entonces esto produce que
los espacios públicos de las ciudades tradicionales, no importa cuál sea su geometría, ya sea que es una ciudad medieval que fue construida poco a poco, sin ningún ordenamiento, básicamente siguiendo el aspecto geográfico del lugar, etcétera, etcétera, cómo era la tierra, dónde estaba el río, etcétera, etcétera. Las ciudades tradicionales definen esos espacios públicos. Es como el hecho de que los edificios definen los espacios públicos. ¿Qué son los espacios públicos? Básicamente son dos categorías básicas. Una son las calles, claro, y las otras son las plazas. ¿Okay? Entonces, La Habana Vieja está basado en un cuadrilátero, que no es un cuadrilátero que domina todo el área antigua de la ciudad. Ahí tenemos una foto clásica de La Habana. Sí, como estamos viendo y todos conocen, me imagino yo, es la plaza de la Catedral de La Habana. ¿Okay? Después hablamos un poco de esto. Pero ahí tenemos un espacio público. Tenemos un espacio público y este es otro más. Este es el de San Francisco de Asís, otra plaza muy antigua, muy antigua. Sí. Ese es el convento de San Francisco de Asís. Si regresamos un minuto al convento, es interesante mencionar que ahí estaba el correo de la ciudad de La Habana. Ahí está, mira. Ahí adentro hay un patio y ahí estaba el correo. Mi padre iba a buscar ahí el correo del negocio. Pero ahí donde está el convento. ¿El convento en sí? Sí. El convento en sí. Que por cierto, esta es una anécdota que te interrumpo porque sí, no, adelante. Para mí es muy rica. Sí. Cuando nosotros tuvimos, me refiero al grupo de la Universidad de La Habana, que empezaron a perseguirnos, a escondernos, nos escondimos en San Francisco. Y el sacerdote que nos llevó a la celda nos dijo, de aquí, de esta celda, salió José Antonio Echevarría al Ataca Palacio y murió. Mira qué interesante. Para nosotros fue una conmoción emocional porque teníamos mucha identificación con José Antonio y estuvimos en la misma celda de donde salió José Antonio cuando el Ataca Palacio. O sea, una anécdota, te dejo ahí con la... Bueno, entonces, tú sabes, los edificios definen las calles y las plazas. Y es como que definen un cuarto, vaya, como las paredes de un cuarto cualquiera, de un gran salón o de un modesto cuarto, definen ese cuarto o ese salón. Los edificios definen el espacio público. Y eso es una cosa espectacularmente atractiva, porque en esos espacios públicos leemos tanto y vemos tanto de lo humano, del trabajo humano, durante años y años y años, y también vemos humanos. ¿Y por qué es tan atractiva la estructura, la forma de La Habana? Bueno, tú sabes, Alberto, que yo estoy escribiendo un libro y eso viene en el segundo libro, pero no es un gran descubrimiento. O sea, es tan atractivo, ¿okay?, que por el hecho, yo creo, del contenido humano que tiene, del trabajo humano que está en todas esas paredes. Por la historia. Pues, bueno, no solo en la historia en un sentido abstracto, en el sentido inmediato de la realidad, de la pared, de la ventana, esto y lo otro. Y son cosas que son sumamente humanas, porque, ¿verdad?, sabemos bien que las ciudades históricas generalmente están alrededor los pisos son de un solo piso los edificios, 2 pisos, 3 pisos, a lo mejor 4 o 5, digamos, en el caso de París, de Madrid, llegan a 5, 6 o 7, que ya en mi opinión es demasiado. Cualquier cosa más allá de 3 no debe ser. Pero bueno, a lo mejor hasta 5 está bien. Pero ya más de 5 no. Porque son de escala humana. O sea, yo leí una vez, no de alguien que propone lo tradicional y lo clásico, como propongo yo y como proponen algunos arquitectos hoy en día. Lo tradicional y lo clásico, pues, es muy humano en todo ese sentido. ¿Sabes? Todos los elementos que la gente ve relacionan al humano. O sea, las proporciones de la ventana, las proporciones de las puertas, de las rejas, todo, absolutamente todo. Y los materiales, por supuesto. ¿Okay? Por supuesto. Que en esa época se usaba mucho la madera en las construcciones. Sí,
Sí, yo no puedo en realidad comentarte, tú sabes, cuándo se empezó a usar mampostería versus la madera. No tengo información sobre eso, me encantaría tenerla, pero no la tengo. Pero ya sea de madera o ya sea de mampostería, tienen todas esas características, son humanos. O sea, un edificio de 10 pisos, de 20 pisos, de 100 pisos, es sumamente inhumano, ¿verdad? Porque no hay nada en la experiencia humana que está en realidad dentro de nuestra constitución genética. La escala es demasiado alta. Es muy grande, no solo la escala, el tamaño en sí. Ahora, hay una cosa que se nos ha pasado y yo quería mencionarla. En el proceso de La Habana hay un factor que no solamente se relaciona con la construcción de los tres o cuatro castillos que tú mencionaste, sino que España, o sea, la monarquía decide que La Habana sea una concentración de naves españolas para toda el área, o sea, que le dan una importancia al puerto de La Habana que no tenía anteriormente. Ese es un dato histórico importante. Correcto, o sea, los barcos que venían de México, ahora se me escapa el puerto que está en el Golfo de México, al este de la Ciudad de México, una ciudad importante, y de Cartagena, que era básicamente el puerto principal. Y de Perú. Que venía desde Perú y todo esto. Todo eso se concentran, las naves se concentran en La Habana y de ahí van convoyadas y protegidas por la Armada Española. Hacia España. Hacia España. Dice, La Habana se convierte en una ciudad muy rica precisamente por ese detalle. Sí. Porque todo venía, lo que se sacaba del Perú, lo que se sacaba de Centroamérica, de Colombia, que eran lugares muy ricos, se paraban en La Habana. Sí. Por cierto, a pesar de que me falla la memoria en términos del nombre, pero hablando de navieros, hay una cosa que a mí me impactó, que yo lo aprendí hace unos 10 o 15 años, que es el hecho de que La Habana era un gran astillero. Y hacia mediados de los 1700, el barco más grande del mundo, que en sí representa el trabajo humano más grande y más importante del mundo, se hizo en La Habana en un barco que se hizo. Un barco que hasta participó en la batalla de Trafalgar y que eventualmente fue hundido por los británicos. Se construyó en La Habana. Se construyó en La Habana. Y ese era el barco más grande que había en el mundo, que tenía originalmente 3 pisos de cañones y después le agregaron 2 más. Era el barco más grande. Y el barco más grande que había en el mundo era la producción industrial más grande del mundo, claro, sin ninguna duda. ¿Okay? Y eso lo encontré como un punto muy, muy interesante. Entonces, La Habana está rodeada por su muralla, ¿verdad? Que la rodea más que nada, un poco por el norte, mucho por el oeste y un poco por el sur. Y traté de averiguar antes de venir en qué año fue que quitaron la muralla, pero no lo pude averiguar, ¿no? Claro. Okay. Un punto interesante que para mí personalmente me es sumamente interesante es el hecho de que la calle Muralla, que era donde estaba el negocio de mi familia, 476 Muralla, yo pensaba que, inocentemente, se llama la calle Muralla porque había una muralla ahí, ¿no? Pero no, esa no era. Era porque si tú vivías en La Habana Vieja, y ese es el único lugar que había, ¿okay? Lo que hoy es La Habana Vieja, esa era La Habana, y tú querías salir de La Habana, la puerta principal estaba en línea con la muralla, con la calle Muralla. Con la calle Muralla. Entonces todo el mundo le llamaban Muralla. Esa es una razón. Y por eso es una calle muy comercial también. Una calle sumamente comercial, de una enorme intensidad, porque era más bien, tú podías comprar allí al por menor, como se dice, ¿tú sabes? En los counters, esto y lo otro. Pero las grandes empresas que había allí, los grandes comercios que había allí, en realidad eran los comercios para la isla entera. O sea, ahí donde se vendían la tela para todas las pequeñas negocios. Ahora, en este primer programa, Tomás, yo no quería que se nos escapara, porque el tiempo, como dije al principio, el tiempo con nosotros es implacable.
Hay un acontecimiento que se da ya en esta época, que es la toma de La Habana por los ingleses después de la Guerra de los 7 años, que produce un gran salto de desarrollo en lo que es la vida de Cuba y sobre todo la vida de La Habana, ¿no? Quería mencionar eso. Sí. El famoso... Estamos hablando de 1772. Exacto. Que además la toma de La Habana se produce por las zonas del Morro, o sea, entran por Entran allá. al este de La Habana. Entran pero como por regla por allá. Ahí viene la famosa resistencia de Pepe Antonio. Ajá, de Guanabacoa. De Guanabacoa. Right. Pero bueno, es un hecho interesante históricamente. Y viene la famosa hora de los mameyes. Claro, claro. Porque los mameyes era el color de los oficiales, de las chaquetas de los oficiales ingleses, ¿no? Sí. Y esa es la famosa hora de los mameyes. Pero es muy interesante esta hora de los mameyes, la toma de La Habana a los ingleses en 1772, porque a pesar del poderío inglés, se encontraron en Cuba con una resistencia inesperada. Right. O sea, no solamente en La Habana, sino se la encontraron en las villas. Los villaclareños fueron posiblemente la provincia que más resistió a la llegada de los ingleses, y Oriente también, ¿no? Y finalmente, finalmente la toma de La Habana por los ingleses fue un fracaso, porque ellos no pudieron tomar Cuba como querían, y al final, pues llegó el acuerdo y le cedieron a la Florida, en fin, hubo un acuerdo entre ellos, y La Habana siguió siendo de los españoles. Mi entendimiento es que ellos en realidad nada más que ocuparon La Habana. Ellos no tuvieron la capacidad de ocupar... Pero intentaron, sí, seguro que intentaron, claro, correctamente. O sea que de cierta manera ellos cambiaron la ciudad de La Habana por toda la Florida. Claro. Sí. Y ahí terminó la ocupación. Pero bueno, con este tema, amigos de Cuba y su historia, damos fin a esta primera parte o primer programa sobre La Habana con el arquitecto Tomás López Gottardi, que nos está ayudando por su conocimiento, sobre todo de arquitectura y de historia, ¿no? Entonces, le damos las gracias al arquitecto López Gottardi por su presencia en Cuba y su historia, y nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Tengan todos un domingo feliz y tranquilo.